Bueno, ¿qué tal? Buenos días en este día de eclipse anular de sol. Un saludo para el resto del grupo y estoy muy feliz de presentarles a Juan y de iniciar este módulo 2. Entonces, bueno, aquí está con ustedes Juan Malagamba, artista, músico de Argentina, compositor, un investigador independiente e intérprete también de las músicas andinas. Él les va a contar ahora mucho más, pero estoy segura que van a disfrutar esta experiencia del módulo del sonido. Así que muchas gracias, Juan, como siempre, Bueno, por todo siempre. por todo lo que aportas al diplomado y por este módulo que siempre nos encanta, la verdad yo también lo disfruto mucho. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, buenísimo. Las primeras y los primeros aportantes, la verdad que son ustedes, van a ser ustedes porque son quienes traen sonidos y músicas de un montón de lugares y que ayudan a construir este mapa sonoro, digamos, ¿no? De tantos lugares ya que han pasado, de tantos países que han venido y que la verdad que lo hace súper enriquecedor porque, bueno, este, digamos, vamos, vamos por partes. Este diplomado va a tener como finalidad, como fin del fin, perdón, este módulo, vamos a hacer una obra en conjunto. Vamos a componer una obra, ¿no? Ahora, para que esto se pueda concluir, se pueda concretar, llevar a cabo, este, cada una y cada uno van a cumplir un rol súper súper importante, ¿no? Es como una música tiene ciertos engranajes, digamos, para hacerlo. Así como, bueno, acá todos ustedes componen de alguna manera, ¿no? Hacen cosas, tanto como dibujos o como puede ser música u otras cosas. Este, entonces, todo eso es una cuestión de organización y de tener, digamos, un funcionamiento para poder concluir eso, esto que queremos hacer, ¿no? Entonces, va a ser fundamental el aporte de ustedes con con distintas cuestiones. En este caso, nos vamos a centrar y adentrar en el sonido. En muchos tipos de sonidos vamos a ver distintas clasificaciones que le vamos a hacer y distintas maneras en que los vamos a usar, ¿no? Nos vamos a adentrar, bueno, este primer módulo va a ser como un acercamiento a lo que es, digamos, el sonido en sí mismo, digamos. Eh, Vamos a ver, digamos, que en la física acústica, la física misma separa el mundo físico del mundo perceptual, digamos. No es que sean independientes uno del otro, sino que se correlacionan y le generan un sentido a esto que escuchamos y le dan una lógica a todo esto, ¿no? Ahora, nosotros vamos a movernos más por el mundo perceptual, de lo que nosotros percibimos, ¿no? En el sonido. No vamos a usar lenguajes muy técnicos, la verdad, sino que lo que quiero lograr es que desde el lugar en el que ustedes vienen y todo el recorrido que ya tienen, todos los múltiples días de información que tienen acumulados en sus pensamientos, en su manera de ver las cosas, les ayuden a poder construir un pensamiento crítico en base al sonido que están escuchando y que están afrontando en ese momento. Este, ¿Y a qué voy con esto? Quizás, y digo quizás porque venimos de lugares y de contextos distintos, vienen de distintos países, de distintas ciudades, entonces tienen, eh, digamos, otras construcciones y otros sonidos con los que se fueron rodeando en sus días a día. Pero eso va a ser fundamental. ¿Para qué? Para que cuando escuchemos algo que no entendemos o que no estamos relacionados con eso, podamos, digamos, compatibilizar, empatizar
con eso que está pasando y tratar de, a partir de las herramientas que tenemos, adentrarnos en ese discurso y entender qué es lo que se quiere decir con eso también, ¿no? Eso va a ser parte de lo que es el análisis de sonoro, digamos, musical. Así que si les parece, vamos a arrancar un poco. Yo voy a tocar ahora una melodía, ¿no? ¿Escucharon? Bien. Ahora de golpe voy a hacer esto. ¿Hay una diferencia? ¿Escuchan alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene de distinto esto de esto? ¿Agregaste armónicos? ¿Sonidos armónicos? Perfecto, agregué armónicos. ¿Cuál otra percepción hay? Vamos anotando. Pues Ah, para mí la segunda es ya, digamos, una composición más, con más elementos, no Ajá, sé, lo veo así. bien, perfecto. Entonces hay más sonidos, hay más elementos. Dura más la segunda que tocaste, es un poco más larga. Bien, duración, el tiempo es más largo. y Perfecto. se expande el sonido, es Y más se amplio. expande. ¿Qué significa que el sonido es más amplio y que se expande? Como que tiene, como que es más rico. Primero yo imagino una línea y después imagino algo así. Perfecto, perfecto. Bueno, hay muchas percepciones que de alguna manera son similares, pero al mismo tiempo, no sé si notaron que cada una se basó en algo distinto del sonido. Ujú. Algunos, digamos, percibieron, por ejemplo, una cuestión más ligada a lo que es la duración in situ del sonido. Después, por otro lado, hubo una parte más de los armónicos que habían dicho, o sea que habían más sonidos, lo asociaron con eso, los armónicos. Este, por otro lado, lo asociaron también más con una diferencia de la amplitud, después vamos a ver. Entonces, por ende, estábamos hablando de una misma melodía de alguna manera, que tuvo cambios, pero vieron distintas cosas. Y eso es muy interesante en el análisis que vamos a hacer del sonido. Y vamos a hablar de sonido porque vamos a hablarlo de una manera más global. Vamos a, digamos, vamos a atravesar las barreras de lo que es la música en sí. De alguna manera vamos a quebrar lo que hablamos de lo que es la música que como la conocemos, con un principio y con un fin, y vamos a expandir los límites que tiene para poder hablar de otra cosa. Esto es el contexto. El contexto que rodea al discurso. El discurso, en este caso, es la melodía, lo que estoy transmitiendo, ¿no? Así como hablamos y les estoy transmitiendo a partir de un discurso. En la música vamos a hablar de que el discurso es esto. En este caso, ahora, ¿qué quiero decir con esto también? Cuando yo hago esto y que le doy cierta, digamos, cualidad, cierta característica, que es, por ejemplo, este vibrato que le doy, me estoy adentrando
en una historia también de eso que está sonando. Me estoy adentrando en un género musical, por ahí, en una técnica que se fue haciendo y que por ahí aprendí mirando cómo lo hacía una persona que toca ese género de hace mucho tiempo y por qué, la pregunta es, ¿por qué yo digo por qué imité eso de esa persona, por ejemplo? ¿Por qué considero que eso es, digamos que esa manera de tocar, esa manera de digitar las notas, se deben más al discurso que quiero aprender y que quiero expresar? Bueno, eso es mucho de lo que vamos a ver durante estas clases, digamos, la percepción, el contexto. No es solo prestarle atención a, a lo estrictamente musical y sonoro, sino que hay un montón de cosas que lo rodean que, que son parte de ese discurso también y que no las vemos. Es difícil y está buenísimo porque es un mundo súper amplio y súper interesante, ¿no? Ujú. Así que bueno, vamos a dar inicio ahora a esta primera clase. Yo les voy a compartir la pantalla. Ahí llegó Josué, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Bueno, ahora seguramente va a poder. Ahí está escribiendo. Perfecto. Ah, mirá, ahí escribían por el chat. Le añadiste un sentimiento. Eso es interesante, lo de los sentimientos. Y Josué anda tratando de prender el micrófono. Bueno, vamos a estar entonces atentos al chat según lo que vayan escribiendo. Avísenme si alguno llega a escribir por ahí y no lo veo, me lo pasé de largo. Bueno, vamos a ir con la presentación, ¿no? Eh, Perfecto. Bueno, vamos a quedarnos. La presentación ya la hicimos. Ahora vamos a hablar un poco de qué es el sonido. Quiero que me cuenten qué es el sonido para ustedes, con palabras, cómo les salga. Mm, ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere comentar qué es el sonido? em, Creo que es la expresión de la vida, Expresión de la de, vida. de que existe algo, de que hay algo. De que hay algo. ¿Como qué, por ejemplo? Em, Cuando un médico revisa a alguien, dice, ah, si suena el corazón, está vivo. Y también se dice que el primer sentido con el que nacemos, bueno, no lo sé, pero que el primer sentido que despierta en el ser vivo es el sonido y el último que nos deja es el oído. Entonces, para mí significa también la representación de la vida, el sonido. Bien, perfecto. Vida, sonido. Perfecto, buenísimo. A ver qué otra cosa se les ocurre de qué es el sonido. Para mí es emoción. Emoción. Sí, también tiene que ver con pues las emociones, los sentimientos, y algo que pues yo agregaba con Patricia antes era sobre el silencio. Para mí el silencio es también muy importante. Yo valoro mucho el silencio y es una raíz del sonido. Entonces, también tranquilidad me genera tanto el silencio como parte del sonido, ¿no? Lo asocio con esas tres.
cosas. Bien. Te adelantaste una clase, Ana. Ay, perdón. No, no, no. No, buenísimo, está genial, me encanta, me encanta, me encantan las cosas que están aportando. Estuvimos hablando entonces de que es una expresión de la vida, de que hay algo, eh, relacionar la vida con el sonido, con el principio y con el fin, con la idea del oír, con la idea del escuchar. Hay una diferencia entre el oír y el escuchar, el oído, el sentido, eh, las emociones, los sentimientos, el silencio como raíz del sonido. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Marina. Pues para mí, la verdad que nunca me había parado a reflexionar sobre el sonido. Yo Ajá, como que he centrado un poco todo mi foco de atención de creación y así en la imagen. bien, A pesar de que también he hecho vídeo y bueno, el sonido es un elemento muy importante. Pero creo que para mí es pues una forma de percibir el entorno, ¿no? percibir Sí, lo que me el rodea. entorno, lo que me Sí, rodea. sí. Bien, Es como una forma de comunicación con el entorno y eso. bien. Una imagen para vos, ¿tiene sonido? Decí lo que te parezca, no importa. Después, Para vamos mí a... la imagen en sí misma, o sea, como elemento, no. Claro, Que puede ser que te transmita un sonido, que te haga pensar en un sonido, ahí sí. va. Supongo que asocio el concepto sonido con algo más físico, ¿no? Pues Claro, ondas, claro. es- Bien, bueno, buenísimo. Buenísimo. Me gusta. Me gustan las cosas que están saliendo. Eh, ¿Qué más quieren aportar? A ver, ¿qué les parece que es el sonido? ¿Qué les Yo. parece esto? A Ah, ver, sí. ¿Josué? mm, yo pensaría que tu Ah, pregunta podría ser a la inversa, porque creo que el sonido te produce imágenes de atmósferas, de cosas. sí. Bien. Y pues sí, creo que podría ser para mí a la inversa. A Ujú. la inversa, ¿cómo sería la pregunta? Ah, ¿qué imágenes te produce el sonido? ¿O el sonido te produce imágenes? Y yo diría que sí, porque te produce sensaciones de atmósferas, de espacios, de movimientos. Bien. Atmósferas, hablaron de atmósferas. Sí. Pienso un poco en lo que acaba de decir Frida Sí. y el sonido, por el sentido que se percibe, es el oído. Ajá. Entonces no es algo que lo estemos así percibiendo como cosas como hacemos con el tacto o con la vista. El Bien. sonido siento que es más abstracto, ¿no? Y podría decir que es una sensación en general, em, pero que, no sé, sí te puede transmitir imágenes u otras cosas, pero tal vez de manera más abstracta, porque no es algo que puedas ver. O sea, sí, Claro. digamos, con algunos programas, qué sé yo, sonogramas, qué sé yo, pero ahorita el sonido en sí mismo de nuestro entorno, de nuestra voz, es, es una sensación, ¿no? Que está ahí en el aire. Claro, porque no lo Es podemos ver, me complejo. parece. Ajá. Bien. Bueno, muy interesante todo esto que surge. Y me quedo con esta última frase de que no lo podemos ver. Es difícil hablar de algo que no podemos ver, ¿no? Es complicado, digamos, de alguna manera, porque tenemos que aludir, acudir a otros lenguajes para poder expresar lo que está sucediendo en esto que no vemos, sentimos, pero no lo vemos. Y ahora, en ese sentir, hay muchas cosas que nos atraviesan.
Y que para cada una y cada uno de ustedes va a ser distinto, de acuerdo al contexto también, como hablaba. Ahora, el sonido en sí, cuando hablamos de qué es el sonido, vemos que, bueno, para que se produzca en principio tiene que haber una fuente emisora, en este caso, por ejemplo, un instrumento, un medio, como puede ser un medio como el aire, o sea, tiene que haber aire, o no, también puede ser digital, por ejemplo, o sea, a partir de una fuente emisora como una computadora, generamos un sonido, ¿no? Y después tiene que haber una fuente receptora, que en este caso somos nosotros. Escuchamos y nos entra, ¿no? A través del oído. Después, bueno, hay distintas maneras en que lo percibimos, porque lo podemos percibir también a partir de, digamos, la gente que no puede escuchar, la gente hipoacústica, sí lo siente a partir de vibraciones, por ejemplo, ¿no? Porque hay, a partir de un medio, ciertas vibraciones que se producen. Y acá es donde entramos en las cualidades del sonido. Estuvimos hablando entonces que está en la física acústica, el medio físico y el medio perceptual. Lo que nosotros vemos, ¿no? Perceptual, se puede explicar, tiene una explicación científica, digamos, ¿no? Y un estudio atrás que avala de alguna manera todas estas cosas que vamos escuchando. Bueno, tenemos un sonido que está compuesto por una altura, una duración, una intensidad y un timbre. Después vamos a ver que el timbre es un poco más complejo de lo que se muestra ahí, ¿no? Es un mundillo aparte, realmente. Entonces, vemos por un lado la altura, lo que nosotros percibimos como agudo o como grave. Ahora, en el mundo, digamos, físico y no perceptual, digamos, cuando hablamos de altura, estamos hablando de la frecuencia. Frecuencia se le dice a una onda que se mueve, digamos, realiza, digamos, determinados ciclos en un periodo de tiempo. De acuerdo a la cantidad de ciclos en un periodo de tiempo que realiza esta onda, va a generar un tipo de sonido. Agudo, grave, y que es como lo percibimos después, ¿no? Va a tener una duración, largo, corta, como así nosotros lo vemos y lo percibimos. Ahora, en la duración, lo que se puede ver también es, si nos adentramos más, es que de acuerdo a cuántas veces, digamos, a cuál el tipo de onda me va a determinar si ese sonido lo percibimos, por ejemplo, como una guitarra o como un sonido de percusión, por ejemplo, que son sonidos más cortos y que por ende, digamos, no perduran tanto en el tiempo como es un sonido armónico que escuchamos. Vamos a hablar de armónicos, ahí sale esa nueva palabra. Hablamos de intensidad, de fuerte o suave. Es un sonido fuerte, un sonido suave, ¿no? Estamos hablando en cuanto a cómo nos llega. Entonces, en el mundo físico, eso se mide con lo que se llama... Ustedes tranquilas, si no entienden, no pasa nada, me preguntan, paro, trato de explicarle y darles ejemplos. Nos vamos a mover, aclaro, en lo que es un sonido en altura, agudo o grave. Duración, largo o corto. Intensidad, fuerte o suave. Y en el timbre, bueno, ahí sí después nos vamos a ir adentrando. Bueno, me había quedado en la intensidad.
Que esto básicamente se mide con una unidad de medida que se llama decibeles. Bueno, los decibeles te dicen, por ejemplo, que a 20 decibeles es lo mismo que escuchar, por ejemplo, el sonido de las hojas al caerse, por ejemplo. Cuando se mueven las hojas y que escuchamos ese shh. Bueno, eso se realizaron mediciones con micrófonos y captaron de que un promedio que daba era 20 decibeles. Después, por ejemplo, a 60 decibeles suele ser una conversación. A 80 decibeles, un despertador. A 110 decibeles suele ser el promedio de lo que está un concierto de música. A 120, un avión despegando. A 140 decibeles, fuegos artificiales. Y acá viene algo interesante. A 130 decibeles está lo que conocemos como el umbral de dolor. Que es que no estamos acostumbrados a cierta intensidad de sonido. O sea, hablamos de sonido muy fuerte. Cuando está muy fuerte, nos molesta. Eso también pasa con frecuencias. Hablamos de frecuencias, altura. Sonidos que son muy agudos, por ejemplo, que nos molestan mucho también, ¿no? Y que tenemos que dejar de escucharnos porque o nos mareamos o nos pasa distintas reacciones, ¿no? Bueno, eso es lo que compone un sonido. Es un mundo muy complejo y muy interesante también de ahondar. Ahora el timbre reúne todo esto que estuvimos viendo de altura, de duración, de intensidad, y es lo que le da también como la cualidad le da una característica particular a ese sonido. A partir de todo esto que estuvimos viendo, es lo que va a definir si un sonido, por ejemplo, viene de un medio como es, no sé, una guitarra, un violín, o lo que fuera, el instrumento que fuera. Ahora, eso también está determinado por los armónicos. ¿Qué quiere decir que un sonido es armónico? ¿Alguien sabe lo que quiero decir cuando algo es armónico, un sonido armónico? Un armónico, un sonido armónico es porque está compuesto de armónicos. Suena suena como muy repetitivo, pero es así. Está compuesto por armónicos o parciales, también dicho. Que es, por ejemplo, este sonido. Bueno, este sonido está compuesto por muchos otros sonidos, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Y hay una fórmula matemática que habla de eso. Ahora, por ejemplo, uno de los primeros sonidos de los que se compone es este. Después hay otro. No sé si logran escuchar. Bueno, esos y muchos más, que son armónicos, son lo que constituyen este sonido final que terminamos escuchando. Ahora, hay muchas cosas interesantes que podemos hacer con esto, pero que vamos a necesitar ayuda de aparatos electrónicos o también otros tipos de medio con los que podemos manipular esas maneras de emitir el sonido para que generen otro tipo de sonoridades. Y ahí es donde vamos a entrar en el mundo de los instrumentos, que son los que se encargan de realizar esas manipulaciones, esas transformaciones de los armónicos que escuchamos que componen estos sonidos y que percibimos en distintos lugares, en distintos tipos de música, ¿no? Y vamos a adentrarnos entonces en lo que es el discurso sonoro, sabiendo esto, teniendo este pequeño panorama de cómo se compone el sonido. Vamos a ver esto entonces.
¿Qué piensan que quiero decir con discurso sonoro, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Viene asociado, digamos, ¿no? A esto del discurso, obviamente. A ver, ¿qué piensan? Mm, El discurso nos hablaría de una idea que se quiere transmitir. Bien, idea que se quiere transmitir. Perfecto. Con, Genial. con los sonidos. Ajá. Y esta idea que se quiere transmitir con el sonido, ¿de dónde viene? ¿Qué idea puede ser, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Digamos, ¿la idea viene del mundo musical o viene del No. contexto, de lo que vivimos día a día? Pues tendría que ver con la emoción y bueno, con las emociones, pensamientos y sentimientos que tenga el que la produce y las técnicas que maneje. Bien, genial. Estuvimos hablando, wow, emociones, sentimientos, técnicas. Y todo esto está relacionado ¿a qué piensan que está relacionado? Las emociones, los sentimientos, los pensamientos en general, ¿no? Y que lo transmitimos, queremos generar una idea a partir de eh, lo estrictamente musical, ¿no? Entonces Ujú. bajamos nuestra información del día a día, de lo que nosotros vamos sintiendo, este, a una idea musical. Bueno, todo esto está constituyendo lo que se llama el timbre. O sea, es inabarcable, es muchísimo lo que hay. Nunca se va a terminar de estudiar el timbre, porque Ujú. realmente es el mundo en sí, ¿no? Está abierto y está todo el tiempo relacionándose, correlacionándose. Este, por eso es que nos vamos a abrir de lo estrictamente musical y nos vamos a adentrar en el contexto de la música. Pensemos por un momento, por ejemplo, yo tengo este vaso de agua, ¿no? ¿Qué pasa si a este vaso de agua le agrego lentejas adentro? Y después le agrego harina y después le agrego, no sé, porotos y le agrego, no sé, un poco de arena también. ¿Qué es lo que pasa acá adentro? ¿Qué sucede? Se te va a rebosar el vaso. Bien, supongamos que nunca rebalsa, le vamos metiendo ahí. ¿Qué pasa? Em, ah, Hay, las subst- las sustancias de estos productos que decías, arroz y lo demás, se empiezan a diluir algunos en el agua y transforman al agua y ellos cambian también. cambia, Ajá. cambia, ¿no? Cambia. Pensemos por un momento entonces que estas lentejas, arroz o lo que quieran poner en el vaso son nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Este vaso, el vaso, es lo que genera un molde y es lo que va a hacer y va a conformar y va a organizar el discurso sonoro, ¿no? O sea, una obra, una música, un momento, ¿no? Está organizado acá adentro, con todas esas cosas que se están relacionando y están cambiando, como dijeron ustedes. Están cambiando constantemente. Y cambian en todo sentido. Cambian el color, cambian la consistencia, cambian un montón de cosas. Bueno, a esos cambios se le suele decir textura. Seguramente la textura también es un campo muy,
muy interesante de ahondar, signifique cosas parecidas o también distintas, depende de los distintos campos. ¿Quieren comentarme a ver qué es la textura, por ejemplo, en el plano de las artes plásticas? No sé, para dar un ejemplo. ¿Qué piensan que es la textura? Pues con respecto al pintura o dibujo es la cualidad de la superficie, ¿no? Bien, Y hay dos tipos de textura, que es la táctil y la visual. bien, perfecto. Eh, y por ejemplo, digamos, ¿cómo vos analizás la textura en un cuadro X? Em, pues de pronto en sí misma, como fue aplicada, o sea, con qué intención de pronto trato de interpretar la intención con la que Ahí va. fue aplicada. Por ejemplo, si voy a dibujar el pelo de alguien, pues utilizo una cierta textura diferente a la que puedo usar para representar otra cosa. Em, de pronto, si uso tramas, o sea, cruce de líneas, entonces voy a obtener un resultado visual diferente a usar puntos. Bien, Entonces creo que también pues depende de la intención de la persona que lo está haciendo, ¿no? Lo que quiere, el mensaje que quiere transmitir, la idea que tiene, ¿no? Porque pues tengo una idea que se conecta con la intención y el mensaje que quiero transmitir. Y la técnica, obviamente, una técnica en grafito, pues me va a dar unas texturas diferentes a un empaste con óleo, por ejemplo, perfecto. Y acá estamos hablando entonces de un estilo también, ¿no? también. Hay un estilo, o sea, cuando hablamos de estilo estamos hablando también de una intencionalidad, de tramas, que estuviste mencionando, para generar un mensaje, una idea que quiero transmitir. Está buenísimo. Bueno, eso te va a servir muchísimo también para el análisis en lo que vamos a ver. Entonces la idea Ay, qué es bueno. que agarren todas las herramientas que tienen desde sus áreas de estudio para poder eh, generar, digamos, un análisis dentro del ámbito sonoro. Les va a servir muchísimo. Eh, ¿qué otras cosas se les ocurren en base a esto? A ver, en base a... Bueno, pienso, ay, perdón. ¿Se escuchan mucho mis perros? No lo sé. No, Es no, que no, está ah, perfecto. ok. Sí, pues yo pienso que también tiene que ver con la turgencia de los objetos, o lo que se quiere mostrar, la profundidad, la consistencia, Bien, este, la suavidad, la rugosidad, la dureza, la cantidad de luz o de obscuridad a veces también. bien, Ujú. bien, bien, bien. Genial. Bueno, todo ligado a esto, ¿no? Tramas que habló Ana. Distintas tramas, distintas maneras de relacionar, digamos, en este caso, los elementos que coexisten en este vaso, ¿no? En el molde. Entonces vemos que hay ciertos límites, ¿no? Hay un límite de lo que es el discurso sonoro y después lo que rodea el discurso sonoro, que sería el contexto en el que está envuelto este vaso, ¿no? Entonces pensemos, en este caso, de una manera visual, eh, en todas las cosas que le agregamos a este vaso, que son las tramas, la intencionalidad, las emociones, los sentimientos, técnicas que van a generar el estilo con el que queremos expresar. Hay un estilo determinado para esto y que además vamos a transmitir un mensaje, una idea que queramos transmitir, que eso se lo damos nosotros, desde afuera del vaso. Se lo vamos inculcando, lo vamos metiendo acá. Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Estamos dentro del
del molde en el que nos toca estar, vamos a ir, o de los varios moldes que hay que nos toca estar, vamos a ir analizando este pequeño vaso. ¿No? Es una tarea muy, muy interesante. Ahora vamos a tratar de aplicar esto, si les parece, que estuvimos charlando, en ejemplos, en música. ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas de escuchar algo? Buenísimo. Vamos adelante entonces. Y ahí nos vamos a ir con la pregunta que me hacía mucho un profesor de análisis en la facultad en su momento, que es: ¿qué escuchás cuando escuchás? ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? ¿Qué escuchás cuando escuchás? Bueno, es mucho de lo que estuvimos hablando recién y que lo dijeron ustedes. Así que vamos a ir escuchando algunos ejemplos que hay por aquí. Algunos les van a parecer conocidos, otros quizás no. Así que bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Les invito, no sé si tienen un anotadorcito a mano, un lápiz, una hoja o lo que fueren. Si no importa, pero si lo tienen mejor todavía. Primero vamos a hacer una escucha global, sin anotar nada. Escuchemos, emocionémonos, vemos qué sentimos al escuchar esto. Y después vamos a hacer otra escucha más, y ya les voy a decir de qué manera. Pero todavía no anoten. A ver, vamos a ir con... Vamos con esto. Este 22 de octubre te pido que vayamos por eso que haces todos los días. Vayamos por más. No Acompañanos. se puede sacar el... Jorge Macri y Clara Mucio, candidatos a jefe y vicejefa No de lo gobierno voten, por la chicos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803. Juntos Dios, por qué el cambio. papelón. Bueno, a ver. ¿Están escuchando? Porque me parece que compartí sin... Voy a dejar de compartir por un segundo. Y voy a volver a compartir, pero esta vez con sonido. Y optimización. Sí se escuchaba, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, genial. Pues a veces se escucha como de afuera como del parlante, pero puse como para que se escuchen de adentro. A ver. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí. Hola, hola. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar un poco de...
aplauso para nuestros hermanos Monteras del Norte Potosí. La pinquinada del sector del Norte Potosí, deleitando esta tarde a todos los hermanos y hermanas presentes en el cuarto encuentro autóctono musical cultural que se ha llevado a cabo hasta las 6 de la tarde y un poco más, si las fuerzas así lo permiten. Estaremos deleitando con más grupos musicales. Nos toca la segunda tanda, hermanas y hermanos. Todos van a entrar en la segunda ronda, es decir, todos los grupos van a interpretar un nuevo instrumento, con nuevos ritmos, por supuesto, porque la cantidad es inmensa, la interpretación es extremadamente grande en cuestión de géneros musicales e interpretación de instrumentos. Esta es la tierra que nos acoge, el Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, bien. A ver, primeras impresiones que hayan aparecido en base a todo lo que estuvimos hablando del sonido, por ejemplo, de la idea del vaso, ¿no? De las técnicas, del estilo, la intencionalidad. Vayan aportando qué pudieron percibir, qué percibieron. A ver. Yo, Sí, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola, ¿qué tal? Ya ando por aquí. Pues a mí me gustó mucho y sobre todo identifiqué y percibí que el sonido está muy ligado al movimiento también, ¿no? Que justo la producción de sonido no se puede desligar de esta condición como física de moverse, ¿no? De como veo a los músicos como, aparte de que están danzando, digo, el hecho de ejecutar el instrumento implica como un movimiento, ¿no? Un movimiento y una relación entre la fuente del sonido, que es la flauta, con el cuerpo, ¿no? Del ejecutante. Y está como enmarcado también en una cuestión, me parece como un tanto ritual o festiva, que creo que también eso habla mucho como de una cuestión como del ánimo, no sé si llamarlo como del espíritu o del ánimo, pero hay como una cosa de que la música anima, ¿no? O como que o crea una esencia, crea una atmósfera eh, y ¿cómo se dice? Como que sí, como que produce un estado, ¿no? Crea un estado o sea, un estado sonoro que también creo que cambia un poco la cuestión anímica. Bueno, a mí me sucedió, pues, el estar como escuchando esas repeticiones de los intervalos, como que también, pues empieza a generar como un movimiento, me transmite un movimiento interno, ¿no? También como el mismo cuerpo como que quiere seguir esa musiquita y creo que te contagia, ¿no? Hay una cosa como de que el sonido también te transmite toda esa, pues esa energía, es una energía, ¿no? Que está en movimiento y que se transmite. Está buenísimo, está muy interesante todo lo que hablaste. Aparte porque saliste, digamos, como de lo netamente y estrictamente sonoro, ¿no? Y es todo lo que engloba a esto que está sucediendo. Y por un lado, la intencionalidad del discurso, ¿no? Buenísimo, muy interesante la sección. ¿Eso es de Morelia o de dónde? Ahora después vamos a ver un poquito más. A ver, ¿qué otra cosa piensan? No tengan miedo. También había densidad por el entramado de diferentes sonidos que se mezclaban, como decía Josué, como en una estructura que vas identificando. Bien. Densidad. ¿Qué pensás que te imaginas cuando decís densidad? Que son sonidos que se entretejen, que van acompañados, sí, que forman un tejido musical. Ajá. Tejido musical. Lo que hablabas de las texturas,
Sí, Entonces ahí hay una textura. bien. Bueno, genial. ¿Hay una o hay varias texturas? ¿Es un tejido? ¿Cómo describirías este tejido, por ejemplo? Bueno, en el tejido de pronto si fueran colores, los sonidos más agudos de las flautas de repente como que son lo más intenso y de Ajá, repente como los sonidos bajos, no sé qué es exactamente, o si son diferentes con diferentes, no sé, afinaciones o tonos o timbres. Y bien, entonces de pronto un timbre sobresale y luego sobresale otro. Ujú. bien. Así entendería como los colores que resaltan dentro de la textura del tejido. Colores que resaltan. Bien. Interesantísimo, buenísimo. A ver, Ana. Pues a mí siempre me ha gustado como estas músicas, digamos también como decía Josué, muy autóctono, muy de ritual, me llama la atención y siempre también me mueve como a bailar, pero también como a descifrar el significado, ¿no? Porque pues tengo mi interpretación, Bien, pero también me interesa cómo me lleva como a saber realmente de dónde nace, por qué es así, también porque se mueven, por ejemplo, en forma de pronto un poco circular, eh, bien, como entender, como un cuadro, ¿sí? Como bien, entender genial. cada elemento que lo compone, qué intención tiene. ¿Qué intención tiene? Bien, Sí, a partir como pues obviamente del contexto, de sus rituales, obviamente supongo que tiene que ver como pues siempre está ligado a un contexto, lo que tú decías. Entonces claro, me lleva también como a querer entender, eh, profundizar más en eso. genial. Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Carolina, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bien, entré un poco tarde, pero bueno. No, por favor, no hay problema. Bueno, sí, a mí personalmente más que la parte conceptual, porque bueno, no escuché con lo que empezaron a hablar, pero coincido mucho con lo que están mencionando ahorita sobre el tejido, ¿no? Que me parecía que era como un diálogo entre todos, ¿no? Eso de ese movimiento circular y hay un diálogo entre los sonidos, que unos más agudos, otros más graves, y me parecía que como que uno, cuando estaban muy atentos, era tanta la sincronicidad, digamos, el diálogo entre ellos, que de alguna manera se lograban responder, como que no sé, los sonidos me imagino que las flautas pequeñas obviamente hacen un sonido muy distinto a las grandes, entonces, como que de alguna manera los que tenían la flauta pequeña sabían qué tipo de diálogo podían transmitir y quizás los de la grande también podrían responder un poco a esos mismos sonidos. Y al girar, obviamente, ese diálogo se convertía en ese tejido, ¿no? Como ese tejido de casi como podríamos decir ahorita lo que hablaba Ana de con el tema de la cosmovisión, ¿no? Como que ahí, como que de pronto estaban narrando algo sobre su misma cosmovisión y no sé, de pronto hablaban de la creación o de algunos seres o algunas entidades quizás que en esta cultura pues pueden tener, no sé, creo que es de Bolivia, me pareció escuchar algo, pero y más la indumentaria, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención también esa parte, ¿no? Pues tan colorida, pues sus sombreros, sus chaquetas, ¿no? Muy coloridas y que tenían animalitos, creo que en la espalda. Entonces, quizás, Animalito. no sé si cada uno también como que estaba de alguna manera representando a ese espíritu de este ser y estaba como cuando uno va a un bosque y se escucha muchos sonidos de muchos, de pronto aves y otros animalitos que también como que entre ellos hay un diálogo, ¿no? Entonces, yo me empecé a imaginar, era un poco como eso, ¿no? Que era como que estaban en ese lugar, ¿no? En un espacio natural y que estaban danzando al mismo ritmo y ese tejido que se conjuga pues en esa idea, esa cosmovisión, ¿no? Que tienen, que seguramente deben tener, ¿no? Eso. Buah,
Bueno, genial, buenísimo. Muchas gracias. Buenísimo. A ver, Tati, ¿querés aportar algo más? Uy, no lo sé, es que me gusta mucho escuchar las percepciones de mis compañeras, de mi compañero también que está ahí, José. Em, Justo este es, creo que una música muy especial del norte de Potosí, que es quechua, de acá de Bolivia. Y realmente pues es como un tejido, ¿no? Como un diálogo. De hecho, sí están repartidos por tamaños y hay una suerte de, sí, de diálogo, ¿no? Em, es bien interesante porque en esta música aparece esta cuestión de lo que se llama kewa. Kewa es lo torcido y hay, por ciertos tamaños, tocan lo kewa y los otros tocan más recto. Por eso se escucha como un diálogo. Tararara, tarara, ¿no? Es un diálogo entre los tamaños y me ha gustado mucho la interpretación que ha hecho Carolina respecto a los tejidos, ¿no? De que tal vez están representando a los animales o algo así, que yo particularmente no lo sé, no creo que no, porque también lo poco que sé de esta música es que se la interpreta para la época del Hayupacha. El Hayupacha es considerado como la época de lluvia que va a comenzar en noviembre y esta música es así muy juvenil, también muy enérgica, por eso también es como que siempre llama al movimiento, a la danza y eso tal vez puedo aportar, pero lindo también escuchar esto de la relación con el tejido, porque eso es algo a mí que me inquieta un montón, casi siempre, ¿no? Porque en diferentes lugares las mujeres tejen y tejen usualmente para sus esposos, que son los músicos. Son roles específicos que ellos tienen, ¿no? Como que sobre todo los músicos son hombres y las mujeres dicen que solo bailan, cantan y en este caso, en esta música en particular, cantan. Y, pero también hacen algunas señoras pues sus tejidos, sus chalecos para los maridos. Eh, y bueno, esos justo de este conjunto eran más sintéticos sus tejidos. Sí, sí utilizan esos colores bien estridentes porque sí representan más a la zona, ¿no? Y eso puedo aportar. Gracias. Buenísimo. Bueno, vieron que hay muchas percepciones, hay muchas preguntas que surgieron de parte de ustedes en base a todo lo que rodea, o sea, no se metieron con lo estrictamente melódico, musical, sino que le prestaron atención a todo el contexto de todo lo que sucede, ¿no? Ustedes se metieron, digamos, en el mundo de las personas que están, eh, digamos, ejecutando los instrumentos e interpretando, ¿no? Interpretación. Hay muchas preguntas súper interesantes que hicieron, como de dónde nace, por qué es así, por qué se mueven así, qué intención tienen. Hablaron de un contexto ritual, hablaron de la idea del tejido, del diálogo entre los sonidos, eh, qué tipo de diálogo podrían transmitir según el rol de cada intérprete. Ahí hay una diferencia que hicieron también, ¿no? Diferenciaron que hay, digamos, dijeron que hay distintos tipos de intérpretes ahí en la música que está sucediendo. O sea que hay roles distintos. Bueno, les voy a invitar ahora entonces, vamos a hacer una segunda escucha. Ahora sí van a agarrar el lápiz o el virome, lo que tengan a mano, y van a anotar, van a hacerse una preguntita, ¿no? Les voy a dar ahora un pequeño espacio para que se hagan un par de preguntitas. Entonces, cuando reproduzcamos ahora el video, céntrense en eso y busquen el detalle de eso. A ver si qué surge. ¿Eh? Vamos a hacer eso. Les voy a dar un pequeño momento para que se anoten algunas preguntitas en base a todo lo que estuvimos hablando, lo que les llamó la atención.
y vamos a escuchar nuevamente teniendo en cuenta estas preguntas. Ahora, las anotaciones que ustedes puedan hacer en base a eso, obviamente va a llevar a otras preguntas, pero no se limiten al hecho de anotar simplemente quizás con frases o lo que fuera. Háganlo como ustedes lo consideren necesario, con dibujos, con líneas, como ustedes lo consideren necesario. No, digamos, no saquen de su abanico de posibilidades, digamos, ningún elemento que tengan para poder analizar esto, ¿no? Que es completamente nuevo, seguramente, para muchas de ustedes. Así que vamos a dar un segundito para que piensen un poco en base a lo que hablamos y vamos a escuchar una vez más. Carolina, ¿tenías una pregunta? Ah, bien, bien, bien. Pensamos. Bien, acá hay una duda. Las preguntas son para lo que no hemos escuchado. Las preguntas son en base a las inquietudes que a ustedes les hayan surgido en el momento que escucharon y vieron el video. Entonces ahora lo que vamos a hacer es prestar atención, o sea, como focalizar la escucha en los aspectos que a ustedes más les llamaron la atención y quieran ahondar un poco y profundizar más, digamos, ¿no? Y teniendo en cuenta todo lo que estuvimos hablando. Vamos a dar un poquito más para escriban y ya arrancamos de vuelta. ¿Qué dicen? ¿Ya están para escuchar? Bien, ahí me dicen que sí. Bien. Bueno. Vamos a subir un cachitín más. Bueno. Estamos, ¿no? Bueno, comparto. Comparto el sonido. Y vamos a escuchar una vez más.
aplauso para nuestros hermanos Monteras del Norte Potosí. La pinquillada del sector del Norte Potosí, deleitando esta tarde a todos los hermanos y hermanas presentes en el cuarto encuentro autóctono musical cultural que se ha llevado a cabo hasta las 6 de la tarde y un poco más, si las fuerzas así lo permiten. Estaremos deleitando con más grupos musicales. Nos toca la segunda tanda, hermanos y hermanos. Todos van a entrar en la segunda ronda, es decir, todos los grupos van a interpretar un nuevo instrumento, con nuevos ritmos, por supuesto, porque la cantidad es inmensa, la interpretación es extremadamente grande en cuestión de géneros musicales e interpretación de instrumentos. Esta es la tierra que nos acoge, el Estado Plurinacional de Bolivia. Los Monteras de Norte Potosí. Claro que sí, deleitándonos con ese fabuloso instrumento que se llama piquillo, que suena de esa manera y deleita oídos y cuerpos extraños. Enseguida tenemos la segunda presentación de la comunidad lesbiana. ¿Se escuchó? Genial. Bueno, a ver. Escucho. ¿Qué pudieron anotar? En base a las preguntas que se escribieron? ¿Qué pudieron anotar? A ver. ¿Quién quiere arrancar a hablar? Yo hice como un dibujo rítmico. Bien. Me sentí como ganas de dibujar, como ellos usan las dos manos al tocar, traté de representar eso, como las partes graves y cómo subían y bajaban las tonalidades, creo que se llama eso, los más agudos, entonces subían y a través de líneas como más o menos en la mitad se unían, sentí que había momentos donde se unían los tonos y al final traté también como de representar ese círculo del movimiento que ellos hacen. Este fue el resultado y me encantó. Me gustó mucho sentirlo así, usar las dos manos al dibujar simultáneamente, como ellos al tocar el instrumento. Bien. Y a ver, por ejemplo, lo agudo lo representaste de alguna manera y lo grave de otra. ¿Cómo? Sí, aquí usé un lápiz, digamos, H, Sí. más suave, más dura la mina, entonces da un tono más suave. Y Bien. lo grave lo hice más oscuro. Ah, bien, perfecto. Lo sentí así, no sé. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y pues este fue el resultado. Genial. Me divertí. Bueno, buenísimo. Ahora, interesante, te llamaron la atención los dedos, la digitación de los tocadores. Sí, también pues tengo, digamos, algo de nostalgia porque yo empecé en la música desde muy niña, muy pequeña, y la dejé. Entonces, cada vez que, pues la música para mí es súper importante, hasta he sentido arrepentimiento de no haberme dedicado a eso, pero siento, yo era pianista, entonces tengo esa tendencia como soy ambidiestra, me gusta siempre involucrar las dos manos, hasta, no sé, al cepillarme los dientes, uso las dos manos. eh,
Entonces sentí eso como esa necesidad de dibujar a dos manos. Buenísimo. Bueno, mi consulta iba por el lado también de que después seguramente surge este tema, pero es el tema de la digitación en los pinquillos es un mundo aparte. Hay cosas muy interesantes que se pueden encontrar ahí, ¿no? Pero vamos a ir con eso después. Quiero seguir escuchando qué es lo que anotaron, cómo lo anotaron y eso. A ver, ¿quién más se anima? ¿Quién se anima? A ver, ¿Marina? Bueno, yo es que hice una pregunta, me preguntaba qué hacía la gente que estaba allí y que no estaba tocando. Bien. Entonces, la segunda vez que pusiste el vídeo intenté fijarme en eso. Bueno, nada, noté que las personas están sentadas, la mayoría, mirando la actuación. Bien. Bueno, me fijé también en que se venden jugos, en que había un puesto de un centro de medicina tradicional milenaria. Bien. Que Eh, había escrito, ¿no? Algo de sí. Cayahuaya. Iba por... Sí, sí, no, ponía literalmente Centro de Medicina Tradicional Milenaria, noté lo que estaba puesto ahí. Perfecto. Y bueno, intenté observar un poco lo que sucedía fuera del grupo de flautistas. Sí. Bien. Es muy interesante. ¿Qué hace la gente que está allí y que no está tocando? ¿Es parte de eso? ¿De eso que está sucediendo? ¿De O ese sea, supongo ritual? que sin público no sería lo mismo, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, digamos, es un show, es un show, por ejemplo, tipo que hay una tarima que va la gente, que toca y gente que está sentada y que se va. ¿Cómo es? ¿Qué pasa acá? O sea, yo, claro, escuchando antes a mis compañeras, ¿no? Y bueno, viendo un poco el significado de lo ritual de esta música y todo, em, supongo que me hacía sentido que la gente que estaba ahí también participara de una manera más en movimiento, como mencionaba Josué. Entonces sí que me ha chocado al fijarme ver que la gente estaba sentada en realidad y como mirando. Em, pero sí me imagino que cuando ellos lo hacen para ensayar o en otro contexto que no, que el significado cambia, supongo. Bien. Y la manera de involucrarse también, ¿no? En el discurso, por más de que no estemos tocando, también hay algo ahí, ¿no? Mm. Es muy interesante. A ver, ¿quién más se anima a aportar lo que estuvo escuchando? ¿Carolina? Ah, estás con la mano levantada, no sé, yo dije porque Sí, quería. Buenísimo. de una vez la bajo. No, sí, yo también me fijaba un poco eso que pasaba alrededor, porque uno se centra, es como, claro, se involucra mucho en el movimiento ahí de los sujetos, ¿no? En este caso. Pero entonces esta vez pensaba, bueno, si hay alguna jerarquía, o sea, algo así como si hay alguno de pronto que dirige un poco, o sea, como que arranca y empieza a dar como las primeras pautas del sonido, del ritmo, no sé, me preguntaba si había como una especie de jerarquía dentro del mismo, o sea, que si alguien estaba atento, si todos estaban atentos a esa persona, ¿no? Que si existía esa persona ahí como el alfa, digámoslo, algo así, ¿no? Que es el como que va llevando un poco la armonía, ¿no? También pensaba un poco como en esos grupos de jazz que son como así, que improvisan, ¿no? Entonces,
suenan muchas cosas al mismo tiempo, porque al final un señor empieza ahí a hablar, que sí, que el grupo, que no sé qué, que es nuestra tierra, bueno, representando, no sé. Ahí escuché una cantidad de cosas, entonces como que eso empezaba ahí a mezclarse un poco con esos sonidos. Y también me preguntabas, las dos mujeres, ¿qué papel tienen allí, no? Como que ellas son danzantes, no tienen instrumentos, entonces pensaba, me preguntaba cuál era el papel de ellas ahí, ¿no? Como que esa relación entre de pronto lo femenino, lo masculino, el hecho de que, como decía ahorita Tati, sobre que ellas son las mujeres las tejedoras y son las que tejen los vestuarios, pero porque van adelante, ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Qué papel, o sea, qué sentido tendría que estuvieran adelante? Y bueno, también me fijaba un poco en el hecho de que los colores de sus trajes, unos azules, otros eran como un fucsia más fuerte, si eso tenía alguna relación con la flauta que cargaban, ¿no? Bueno, básicamente algo así. Preguntaba que sí, ¿qué Buenísimo. más? Yo solo anoté como que lo que me salía de la cabeza, como que simplemente lo iba así como anotando. Ah, porque se inclinaban, o sea, había momentos en que, claro, ellos se van inclinando. Sí, eso tenía que ver algo con el sonido que transmitían. Sí, que sí, ese movimiento hacia adelante y hacia atrás tenía, pues, ¿qué podría ser, no? ¿Qué podría significar dentro de toda la danza o el ritual en sí, ¿no? Bien, Eso. bien, genial. Josué dice, me tengo que retirar, pero agradezco mucho la sesión. Ay, qué pena, qué lástima, pero bueno, gracias por haber venido, Josué, y nos vemos la próxima. Sí, Y esta sesión va a quedar grabada, así que si querés vas a poder verla gracias. ¿cómo es? Desde el aula virtual. Bueno, Muchas gracias. no, por favor, gracias a vos. Perfecto. Gracias, buen día. Buen día, o buenas tardes. No sé en qué momento del día estarán. Bueno, buenísimo. Cosas muy interesantes están surgiendo, preguntas que remiten a otras preguntas, ¿no? ¿Qué otras cosas pudieron percibir? A ver, que les llamara la atención. Am, Parece una muestra de grupos tradicionales, porque en la Bien. orilla se ve otro grupo que está como uniformado creo que es un color oscuro. Ajá. Em, la otra, el sentido de la música. ¿Cuál es? Es una muestra, como dicen, si el ritual existe, es solamente una muestra, pero ¿quiénes son los que tocan? ¿Son músicos de una comunidad específica? ¿Son auténticamente gente del pueblo o es gente preparada que representa? Creo que no, ya eso lo había pensado al principio. La participación de los niños, bueno, vi ahí unos niños que se atravesaban, pero también hay como una especie, aquí en México que se dice rebozo, trae algo con lo que se cubre una de las mujeres, como un chal, y en algún momento me quedé pensando, ¿trae a un bebé ahí cargando? ¿O no lo trae en ese momento, pero sí lo traería cargando? La primera sensación que tuve fue la de abrazar a las mujeres cuando empezó el video, verlas con su cabello tan limpio, sus trenzas. Soy muy visual en muchas cosas y entonces también observé que la ropa no era bordada. Dije, tal vez solo es una representación y en algún punto sí eran trajes bordados. También en México pasa eso con algunas cosas tradicionales. Y la última, bueno, que fue lo primero que me surgió, es, ¿cuesta trabajo tocar esos instrumentos? Hay un punto en el que dicen, y estaremos hasta las 6 de la tarde y hasta que aguante algo así, dice la persona que está ahí hablando. Entonces, sí cuesta trabajo tocar esos instrumentos y al final vi a una pequeña imagen donde vi una cara de mucho esfuerzo. Entonces, pues eso es lo que me llamó la atención. Bien, buenísimo, súper, súper interesante. Gracias. Tati, a ver. Mm, yo he tratado de hacerme la pregunta de qué realmente estoy escuchando. Eh, o sea,
¿Qué me tiene que decir la música misma? El sonido de los instrumentos, cómo son, cómo son los instrumentos también en los cuales se está emitiendo su sonido. Me he hecho así como unas notas, igual con relación a todo lo que han dicho previamente mis compañeros, con las relaciones que han hecho de la danza, o sea, el movimiento y el tocar, después la cuestión del tejido. He anotado que es como un tejido organizado a través del diálogo y el sonido. ¿Cómo podría describir su sonido de los pinquillos? Es ronco y los chiquititos son como, como niños, digamos, más aguditos, pero los grandotes realmente te da esa sensación de una presencia así increíble, como una familia, digamos, ¿no? Que está ahí cantando. Pero es muy lindo pensar solo en el hecho del timbre de los instrumentos. Eh, Después he tratado de pensar en la forma de, de la música, en su forma, cómo es. ¿Es como se están moviendo? ¿Circular? Sí, probablemente sea circular, porque hay una cuestión que se está repitiendo, que se está repitiendo y vuelve. Y creo que cada vez que comienzan la música, hacen énfasis, ¡ah!, ¿no? Con el cuerpo y con ese movimiento que alguna de mis compañeras, la Ana o Frida, ha mencionado, ¿no? Como que ese impulso de tocar. Después hablaban harto de la intención y en esta cuestión que nos dijiste del ejercicio del vaso. Al componer nosotros, ya sea con sonidos, ya sea con colores, ya sea con cualquier material, nosotros tenemos una intención al añadir al vaso o piñas o arroces o piedras. Y creo que en esta música hay una intención así bien segura de una construcción, ¿no? De ese tejido, ese diálogo. Y, y creo que eso podría aportar. Bien. Desde acá, en base a todas las cosas que fueron aportando, hago la pregunta, ¿qué es componer? ¿Qué es la composición? ¿Qué es componer? Lo estuvieron diciendo, ¿no? Pero es muy interesante adentrarse en ese sentido. Digamos, hay una relación que hicieron entre componer, entre lo que es la intención, en lo que es el entramado, lo que es el tejido, en lo que es el qué pasa alrededor. Hablaron de jerarquías también, el hablar de quiénes son, qué estoy escuchando. Bueno, a todo esto entonces, ¿qué es componer? ¿Qué es la composición para ustedes? Pues yo diría que es como, pues es el conjunto de todas esas cosas que acabas de mencionar, pero que tienen como un orden o un sentido, un propósito. Bien, perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Qué les parece que es? ¿Qué es componer? Hablamos de orden, hablamos de propósito. Ya hablamos de qué era el sonido, ahora estamos hablando de qué es la composición. Miren a dónde nos fuimos. Componer, a ver, si hablamos de composición, ¿es estrictamente lo musical? Porque muchas veces en el estereotipo, en la sociedad en general, digamos, hablando de un estereotipo, sí, hablamos del compositor como el músico, ¿no? Y se te viene en mente a Beethoven, por ejemplo, ¿no? Con el peluquín, el loco escribiendo en una partitura, con la pluma,
Bueno, ¿qué es componer entonces? Vemos que no nos referimos a eso, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? De que estamos destruyendo toda esa idea que hay en ese sentido y que vemos que la composición ahonda en otros lugares y que no es estrictamente también musical. Nosotros estamos componiendo de alguna manera también al momento del analizar y el involucrarnos en ese discurso también, ¿no? Ahora estuvimos hablando de lo que es el orden, lo que es un propósito también dentro de esto de componer. Vemos que hay, digamos, es una manera de organizar. Es como una manera de agarrar distintos elementos y decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo los pongo en el vaso? ¿No? ¿Es lo mismo poner el arroz primero que las lentejas? ¿O qué pasa si pongo una lenteja, después un arrocito y eso lo mezclo con agua? Y si en vez de agua es, no sé, cerveza o vino, ¿qué pasa si le pongo un vino tinto o le pongo un vino blanco? Eso es componer. Es organizar cosas que ya tenemos en un lugar. Acá. A partir del lugar en el que estamos, ¿no? Eso es lo que estuvimos viendo. Entonces, ¿qué piensan de la música que estuvimos escuchando? Esto es difícil. Bueno, nada es fácil de lo que venimos hablando, porque surgen muchas preguntas, ¿no? Y creo que no hay respuestas. ¿Cuál es el rol de la composición? ¿Cómo piensan que se compuso esto que estuvimos escuchando? La intención, en base a todo lo que estuvimos hablando, ¿eh? Es difícil, porque nos tenemos que meter en la cabeza de otra gente y que no sabemos siquiera si son las personas que están tocando. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo y nos vamos a adentrar, ¿no? en la mente de las personas que están tocando o que están ahí. O sea, hagan de cuenta que nos zambullimos en este lugar nuevamente para prestar atención de cómo es la composición acá en esta música que estamos escuchando, en base a todo esto que hablamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta actividad? Vamos a escuchar una vez más, ahora, desde un lugar de la creación y a ver qué surge. ¿Ok? ¿Qué es componer? Bueno, lo estuvieron diciendo ya muchísimo, todo el día. Estoy haciendo muchas preguntas referido a eso. Reúne todo y más de lo que estuvimos hablando. Pero ahora vamos a prestar atención entonces en esta música en particular que estamos analizando hoy. Con esta idea. ¿Qué es componer? Vamos a escuchar una vez más. Bien. Vamos a...
Quinala, del sector del norte de Potosí, deleitando esta tarde a todos los hermanos y hermanas presentes en el cuarto encuentro autóctono musical cultural que se ha llevado a cabo hasta las 6 de la tarde y un poco más, si las fuerzas así lo permiten, estaremos deleitando con más grupos musicales. Nos toca la segunda tanda, hermanos y hermanos. Todos van a entrar a la segunda ronda, es decir, todos los grupos van a interpretar un nuevo instrumento, con nuevos ritmos, por supuesto, porque la cantidad es inmensa, la interpretación es extremadamente grande en cuestión de géneros musicales e interpretación de instrumentos. Esta es la tierra que nos acoge, el Estado Plurinacional de Bolivia. Los Monteras de Norte Potosí. Claro que sí, deleitándonos con ese fabuloso instrumento que se llama continuo, que suena de esa manera y deleita oídos a propios extraños. Enseguida tenemos la segunda presentación de la comunidad Ayuani. Bien. Bueno, supongamos entonces, a ver, ¿qué aspectos encontraron, tienen en cuenta para decirme qué es componer? Por Para ejemplo, mí, sí, perdón, no, perdón. adelante. Pues yo lo noté, pues siento que debe haber como un balance, un equilibrio entre los diferentes elementos. Bien. Sí. Bien, ¿y cómo pensás, qué parámetros tomarías para pensar en este balance, este equilibrio, por ejemplo? ¿No? Pues lo que o lo que han mencionado, por ejemplo, en ciertos momentos en que tocan la flauta más grande, entonces hacen cierto movimiento, como una coordinación también, Sí. esa respuesta del instrumento más grave ante el instrumento más agudo. Creo que eso también, pues para mí eso es como un balance. Genial. También con el movimiento, ¿no? No todo el tiempo están como inclinándose, sino que en ciertas partes se generan cierta respuesta, digamos. Entonces, pienso que al componer pues debería haber un balance y un equilibrio, en este caso sonoro, de movimiento, de encuentro también. Pues así lo percibí yo. Buenísimo, súper interesante. A ver, Carolina. Bueno, yo esta vez hice el ejercicio de solo escuchar, o sea, no vi nada. Traté de no ver, No. porque muchas veces lo visual, y bueno, yo también soy pues mi profesión ha sido más de las artes plásticas, entonces uno con lo visual, pues uno está como más atento a eso. Entonces el ejercicio es solo escuchar, a ver qué imagen me transmitía y si coincidía un poco como con lo que ya habíamos dialogado. Y pues precisamente toda la imagen que me surge es esa misma, era como que habían sonidos que hacían como que algo se contraía y con la flauta gruesa
daba como la idea de como que algo vuelve y se expande, y vuelve y se contrae, y vuelve y se expande. Era como, yo me imaginaba, era como una célula o una espiral, algo así, que igual dice, claro, el movimiento de ellos tiene que ver mucho con eso. Entonces, digamos que para mí, en términos de la composición, pues viene a ser un poco como eso, como que si me imagino, o sea, si mi imaginación está acorde un poco con lo que estoy percibiendo el sonido y al mismo tiempo lo que estoy viendo también. Entonces, esa coincidencia o esa sincronía, pues creo yo, genera eso, precisamente esa composición que puede llegar a ser muy armónica y que de alguna manera cumple la intención que es la de, dice Tati, que nos cuenta que tiene que ver mucho con el llamado a la lluvia, ¿no? Entonces, que de alguna manera eso, pues uno entiende que en las tradiciones ancestrales, ellos conocen muy bien los sonidos precisamente específicos para hacer esa conexión sincrónica, pues con los elementales. Entonces, de alguna manera, no sé, cuando lo estaba escuchando, pues sí veía como ese sentido de cómo el sonido hacía como si respirara, ¿no? O sea, como que cuando uno respira, como que aspira y luego suelta el aire y así, como que todo el tiempo era como eso. O sea, Buenísimo. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué otras cosas identificaron? Anímense, anímense. No sé, yo me pongo a pensar si en este conjunto toman en cuenta, seguramente que sí, esta cuestión de altura, duración, intensidad, timbre, que siento que son como los condimentos, ¿no? Un poco, pero a partir de eso hay otros condimentos mucho más especiales, ¿no? Que decían texturas, las intenciones, los sentimientos, la expresividad. eh, entonces, la composición se trataría de eso en este conjunto, porque es un conjunto de varios músicos y la composición la ha hecho solo una persona, la han hecho entre todos. Perdón, no tengo una respuesta clara, sino más bien más preguntas. Entonces me pongo a Exacto. pensar en todo eso y Y este digo, es el ¿es de todos o no? perfecto. Y este es el punto al que quería que lleguemos. Ya lo iban diciendo y ahora hicieron la pregunta, ¿no? En base, bueno, a la composición y en base a los parámetros. Hablamos de estos parámetros. Bueno, ahora, ahora que entramos en el análisis y empezar a cranear, digamos, cómo pudieron haber componido esto, etcétera, ya nos vamos a olvidar de los parámetros, ya no clasificamos más. Ahora se olvidan de lo que les dije. Porque lo que tiene, digamos, la música es esto, de que, digamos, de alguna manera sí vamos a necesitar las herramientas para poder aplicarlas y para poder entender qué es lo que está sucediendo y, digamos, y cómo está conviviendo ahí el sonido, ¿no? Eh, todo esto que estuvimos hablando, sí, de alguna manera se pone en práctica. Siempre pensamos en estos parámetros, ¿no? Pero no de la manera de decir, ah, sí, porque pensemos en la altura, en la intensidad del timbre, en la duración. No lo hacemos, o sea, sí lo hacemos, pero no al mismo tiempo, ¿no? Como que de alguna manera lo llevamos ya in situ y lo aplicamos naturalmente, ¿no? Ahora, esta aplicación natural de estos parámetros se debe a lo que estábamos hablando y volvemos al ejemplo del vaso y del entorno, ¿no? Nosotros también estamos dentro de un vaso y que recibimos cosas de otros entornos. O sea, podemos hablar de una mamushka también, ¿no? De distintos entornos, distintos contextos, y que nos van nutriendo y dando distintas herramientas, las cuales después vamos a utilizar para
a partir de distintos procesos, métodos, generar esto, ¿no? Entonces ahí está lo rico y lo interesante de adentrarnos en cómo se hizo esto, ¿no? Y sí, y claro que nos va a sacar siempre más preguntas y más preguntas y no hay una respuesta a todo esto. Y está bien que no la haya, porque es parte de todo esto, de todos estos elementos que son, siempre vamos a encontrar cada vez nuevos y siempre nos vamos a entrar en cosas pequeñas, cada vez más pequeñas, que conforman este discurso. Podríamos hablar horas, por ejemplo, de la digitación de los dedos de las personas, bueno, a ver, de los intérpretes. ¿Qué pasa en los dedos, por ejemplo? A ver, cuando tocan, ¿hay notas que suenan todo el tiempo o también hacen, por ejemplo, hacen digitaciones en notas que no suenan? Hay como una especie de performance en los dedos. ¿Qué pasa ahí? ¿Toca lo mismo el instrumento que es más grande que el que es más chico? ¿Hay una especie de pregunta y respuesta? No la hay. ¿Qué sucede? Bueno, fíjense que nos adentramos en una pequeña cosita y toda la cantidad de preguntas que nos va llevando eso. Bueno, este taller, digamos, este módulo, se va a encargar de que hagamos eso. De que generemos ese sentido crítico, digamos crítico en el sentido analítico, de analizar y hacernos preguntas de todo, ¿no? Y que es la vida misma, que tenemos que hacernos preguntas todo el tiempo. ¿Qué pasa acá? Y nos va a ir llevando cada vez a cosas más chiquitas. Y que vamos a ver que son mundos enormes que hay ahí, ¿no? Si lo llevamos a otros planos, que es la idea, pasa lo mismo. Solo que ahora lo vamos a ver reflejado acá, en esta idea de lo musical y lo que rodea a la música. Bueno, ahora van a tener, en base a todas estas cosas que estuvimos viendo, no sé si ya se habrán acercado al aula virtual. Hay una serie de ejercicios y un par de textos que me parece que los van a disfrutar, que están muy lindos y que es en base a todas estas cosas que estuvimos hablando. Los distintos tipos de escucha, la manera de involucrarse en el espacio, ¿no? Hay un autor que habla de la idea del musicar, ¿no? Así como el verbo de la música, como el musicar, el estar en contacto y el involucrarse, ¿no? Así que van a analizar, van a hacer mucho esta ejercitación del preguntarse cosas, del dibujar. No hagan juicios de valor sobre ustedes mismas, en el sentido de, a lo que voy, en el sentido de, por ejemplo, no, esto, si yo lo dibujo o si yo pienso de anotar las cosas así, no sé si me va a servir. Pruébenlo y vean y rescaten qué sale de todo esto, las maneras de percibir. Tenemos que abrir la mente, abrir la cabeza e ir más allá. Tenemos que meterle un enfoque holístico y todo lo que ustedes fueron viviendo sirve para entender qué es lo que está sucediendo en un sonido. Y van a ver, y ya estuvimos viendo, de que surgen preguntas completamente diferentes. Por ahí sí están interrelacionadas, obviamente, pero van a surgir preguntas completamente distintas. Y eso es lo que estuvimos viendo. No sé si quieren generar alguna cosa que quieren aportar algo más, algo que quieran comentar de lo que estuvieron pensando en base a esto último de la composición, o algo que les quedó en el tintero y que quieran consultar, que quieran abrirlo a debate. Sí.
¿Qué pudiste, qué te interesó o qué pregunta te surge más? Ah, pensé que habían consultado algo más. Bueno, hay mucho para trabajar. Hoy vamos a cortar la clase acá porque deben estar también un poco cansadas de Pensar. enfocarse tanto y de analizar mucho. Sé que es así, a veces cansa, ¿no? Escuchar tanto tiempo la misma música, por más de que nos cautive y nos emocione y queramos saber más sobre ciertas cosas, a veces hay que tomarse un poco de descanso y después seguir. Pero está buenísimo. Ya arrancamos y vean que al final del módulo vamos a componer Sí, en conjunto. Así que vamos de a poco, nos vamos ya involucrando en todo esto, en análisis. sí. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Sí, bueno, a mí me quedó como algo ahí en el aire Sí. cuando preguntaba, creo que fue Tati que decía que cómo aprendieron a tocar el instrumento, algo así entendí. Entonces, pienso que con los instrumentos tradicionales y con todos, pero bueno, hablando de estos en específico, tuvo que haber una experimentación y un descubrimiento, ¿no? De la potencialidad de un sonido, las características de cada uno de los instrumentos. Y entonces yo pienso que como van aprendiendo a formar estructuras estéticas, estructuras que les digan algo. Por ejemplo, el tono de voz o el por favor, por ejemplo, esa frase la decimos con un tono de voz para transmitir algo. Entonces, en las frases o en las estructuras musicales, pienso que debe ser como los coreógrafos, ¿no? Que potencializan las cualidades de sus bailarines, pero las organizan de tal modo que lo que hagan conjunto transmita una idea, una emoción. Entonces deben ser como estructuras estéticas que se van encontrando a lo largo de la experimentación, de la experiencia, y ellos pues van encontrando su propio lenguaje. Y entonces por eso las estructuras, como decían, van como circulando, porque yo quiero decir esto, lo quiero yo decir, quiero reafirmarlo y quiero que me entiendas. Y después me gusta tanto, por ejemplo, el por favor, que cuando alguien me lo vuelve a decir, yo ya lo traduzco como algo amable, como una petición. Y entonces, al ser parte de algo ritual, pues es como un rezo. Debe ser un rezo. Perfecto. Acá surge entonces esta pregunta, ¿no? ¿Cómo digo lo que quiero decir? ¿Cómo digo lo que quiero decir? Y para que el resto también escuche lo que quiero decir de la manera en que quiero decirlo. Sé que eso es muy redundante y tiene que ser así. Así como el que escuchás cuando escuchás y esas cosas. Y ahí nos adentramos en un montón de cosas, de la percepción, ¿no? De la percepción del sonido y que está atravesada por un montón de simbologías, de signos, de cosas que nos atraviesan, ¿no? A nosotros como entidades, como seres. Algunas de esas cosas las estuvieron viendo con Patricia, seguramente, en actividades, en textos, este dialoguismo, el relacionarse. Quiero meter un pequeño ejemplo que quiero que nos vayamos, que es, por ejemplo, una vez hablando con un tocador de pinquillos, que es el instrumento, eh, desde mi completa ignorancia, o sea, de no saber tanto de esta música, le comenté de que, bueno, de que había comprado, me había comprado uno de los instrumentos y que estaba tocando uno de los tonos, una de las melodías que había escuchado de esta música, de este género, con el pinquillo. Entonces me dice, ay, ¿cómo era? Bueno, entonces yo ¿cómo es? Se la tarareé. Y le canté ta 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 ta. Y él me miraba así y se quedaba como pensando.
y agarra y me dice, no, ¿cuál es? No la conozco. Y se quedó un rato, ¿no? Y me dice, ¡ah! Vos te referís a esta. Guau, guau, guau. Y generado también esta expresión. O sea, miren la cantidad de información que hay en la manera de transmitir un sonido, una melodía. ¿Cómo? ¿No? Es un mundo y hay un montón de cosas ahí que entran en juego, ¿no? Y es muy interesante. Y eso lo vamos a dejar para la próxima clase y lo vamos a seguir retomando. Espero que les haya gustado este primer encuentro. A mí me encantó, la verdad. Me parece que estos espacios es retroalimentar el conocimiento de lo que ustedes ya saben y ir dándole otros sentidos, ¿no? En otros lugares, en otros entornos, y creo que nos llevamos cosas muy lindas todos. Así que bueno, les dejo un cariño muy grande y nos vamos a ver el próximo encuentro, si les parece. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias. Bueno. Feliz día. Gracias. Hasta luego a todos, gracias. Bueno, Feliz día. hasta la Saludos próxima. grandes. Hasta luego. Bye. Chao. Adiós, adiós. Chao.